Buenas tardes, profesores. Lo primero que quiero hacer es disculparme con ustedes por no haber podido asistir a la socialización, pero pues fue algo que se me salió de las manos. No me funcionaba el internet y no me permitía entrar a la plataforma. Entonces, en serio, mil disculpas. Sé que les quité tiempo valioso y pues espero me disculpen. Bueno, lo primero que quiero hacer es contarles de qué se trata mi proyecto. Entonces, lo que yo escogí fue lo que tiene que ver con energías renovables y pues debido a que en este país, en Colombia, lo que más se utiliza son energías basadas en combustibles fósiles, en cosas que contaminan. Lo que yo quise fue ir, digamos, conectándolo con mi carrera. Yo estoy en ingeniería industrial. Fue buscar un tema que me apasionara y que, digamos, se pudiera aplicar en este país, que pudiera funcionar. Entonces, por eso elegí las energías renovables. Entonces, elegí este tema, empecé a buscar mucha información. Les quiero también agradecer mucho porque este fue una electiva que me permitió buscar o ir más allá de la información, porque como ustedes decían, uno siempre entra a Google, busca y no le salió, cambia. Entonces, pues eso para mí fue de vital importancia porque aprendí que con una sola ecuación se pueden encontrar montones de artículos. Entonces, bueno, pues voy a mostrarles mi paso a paso, lo que tuve que hacer, y el resultado de esto. Muchas gracias. Entonces aquí empiezo con mi relato. Bueno, les voy a contar lo que fue la técnica de ideación, el árbol de problemas, la matriz para acotar el tema, la entrevista al experto, método, bueno, todo lo que fue el este. Entonces lo primero que tenemos, o el primer paso fue la técnica de ideación. Entonces el primer paso es la técnica de ideación. En este primer paso yo contemplé dos temas que para mí a mí me generaban mucho interés y me permitirían aprender mucho más sobre ese tema, por eso los escogí. Entonces el primero fue todo lo que tenía que ver con aplicación de energías renovables y cómo llevarlas a cabo en un país como Colombia. Y el segundo era lo que tenía que ver con inteligencia artificial, pero digamos enfocada en lo que es la vida común de los seres humanos, lo que son las tareas diarias, como lavar un plato, lavar la loza, bueno. ¿Por qué descarté el segundo tema? Yo me quedé con el tema de energía renovable porque cuando empecé a ir a la literatura, perdón, a buscar información, era mucho más sencillo o había mucha más información sobre energías renovables que sobre inteligencia artificial, ya que es un tema que apenas está pues como adentrándose en lo que es el, el captar de las personas. Entonces como cuando uno iba a la literatura a buscar artículos que fueran de peso o que me funcionara, era mucho más fácil irse por el tema de energías renovables. Entonces por eso me fui por ese tema. El siguiente paso para mí fue el árbol de problemas. Entonces, este paso fue como el que me dio a mí ya la seguridad y el listo, nos vamos por este tema. Porque lo que hice fue anclar toda la información que se tenía sobre, o lo que yo sabía sobre las energías renovables. Creé un árbol y empecé a anclar todos los temas donde fui pues viendo cómo lo podía ir relacionando. Este árbol de problemas fue el que yo creé, en el que yo empecé con la búsqueda de energías alternativas. Entonces lo que hice fue ir viendo, por ejemplo, de qué se obtiene de los recursos naturales, cómo lo puedo reemplazar cómo puedo reemplazar los combustibles fósiles por esto, cómo puedo implementar estas energías limpias en las que yo me enfoqué, que fueron tres, que fue solar, eólica y geotérmica. Qué tenía que ver la solar, cuál era lo más importante, panel solar, viento, cómo las podía generar, por qué no eran tan conocidas. Por ejemplo, la energía geotérmica era la menos conocida. Algunas eran menos costosas, digamos, en el momento de implementarlas es más costoso, pues porque se necesita nueva infraestructura, pero en el momento digamos de verlo hacia el futuro era mucho más factible. Entonces cómo se obtenían, luego lo de los combustibles fósiles ya estaban sobreexplotados. Bueno, fui anclando todos los temas y me fue funcionando y fui generando mi idea principal o como por donde yo quería enfocarme. Lo siguiente, bueno, esto no fue lo siguiente pasó, pero digamos que acá es como todo lo que viene después. Entonces,
se hizo lo que es el método, que fue la revisión sistémica de artículos indexados, la búsqueda a través de una ecuación, que ya les voy a decir a continuación cuál fue, síntesis y análisis de la información, palabras claves que yo utilicé fue energías renovables, energías alternativas, difusión y beneficios. En total tuve 50 artículos en 6 bases de datos, que ahí las pueden ver cuáles son, y al final yo con los que me quedé fue con 40 artículos que me servían para sacar mi información. Entonces la ecuación que yo utilicé fue Renewable Energy or Alternative Energies and Spread and Benefits. Con esa ecuación yo encontré 50 artículos en total, de los que tuve que descartar 10 porque no me aportaban mucha información y no me servían como tal para lo que quería hacer. Entonces en Scopus 4 artículos, en Say Journals 1 artículo, en Web of Science 1 artículo, en Taylor and Francis 4 artículos, en EBSCO 10 artículos y en mi boom fue Science Direct, que fueron 20 artículos. Entonces ahí lo hice por varios filtros. Entonces las 3 primeras que nombré fueron de campo de la economía y las 3 últimas fueron de campo de la ingeniería. Que todas las palabras estuvieran incluidas en el título. Utilicé en años de publicación de 2008 a 2018. Y tipos de artículos solamente que fueran tipos de documentos solamente que fueran artículos de revista científica. Luego de eso venía el segundo paso, que era construir mis categorías y subcategorías. Entonces yo tuve en total, entre las dos tuve 11. Fueron 3 categorías que fueron energías, difusión y aplicaciones, y cada una tenía sus subcategorías. Entonces de energías estaba eólica, solar y geotérmica. En aplicaciones estaba telecomunicaciones, vehículos y agricultura, y en difusión estaba voz a voz o en internet. Y todo esto para hacer una síntesis de temas y poder llegar a una red semántica. Bueno, luego de eso lo que se hizo fue la matriz de resumen del tema, que fue un tema realmente retador, fue un punto realmente retador, pero que servía mucho para saber o para explorar de una manera, digamos, importante lo que era cada tema. Entonces aquí yo solamente incluí mis 40 artículos, que fue los que yo ya tenía, los que yo elegí que iba a hacer. Entonces ahí aparecía todo lo que tenía que ver con la base de datos, el número, el año, el nombre, y lo que hice fue ver esto. Acá pues digamos que en el tiempo no me alcanzó para terminar todo lo que tenía que ver, pero leí cada abstract, lo entendí, supe de qué me iba a hablar ese artículo, si me servía, si no, y realmente fue un ejercicio bastante de esfuerzo, pero que realmente servía mucho para saber qué le iba a meter a mi proyecto o a mi artículo. También teníamos una entrevista, que era una entrevista a un experto y una entrevista a un profesor. Entonces mi entrevista a experto fue a Orlando Vega, que es un especialista en energías renovables del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y que hizo el libro Uso Eficiente de la Energía pues en las cadenas agrícolas de alimentos. Y Odon de Wen, que era el profesor, que es el miembro de una iniciativa mexicana para energías renovables. En ese momento pues todavía no tenía enfocado que iba a ser Colombia. Este punto fue muy importante para mí, porque este punto fue como el que también me dio como, sí se puede trabajar ese tema, hay de dónde sacar información, hay gente que lo está tratando y que me puede ayudar, o que me puede con sus testimonios guiarme hacia dónde es. Entonces digamos que esta entrevista experto fue realmente importante. Me hubiera gustado mucho haber encontrado una persona, digamos, en físico, por decirlo así, que me dijera o que me guiara por dónde irme, pero pues estas 2 personas fueron de gran importancia y de gran ayuda para continuar. Luego venía el anteproyecto, que fue realmente un poco difícil, porque yo finalmente nunca pude leer lo que me dijeron que tenía que cambiarle. No pude utilizar bien Kaizen, no sé qué pasó, pero nunca me sirvió. Pero realmente fue
digamos que me apoyé de las sesiones sincrónicas porque los profesores ahí decían como, no, mira, tienes que mejorarle esto, digamos, en términos generales. Entonces como que me sirvió mucho entrar a esas sesiones sincrónicas, saber, por ejemplo, que no era 3 preguntas de investigación o 4, sino era solamente una. También todo lo que tenía que ver con la norma APA, que yo ya la había trabajado cuando estaba en el colegio porque me ponían a hacer ensayos, pero no sabía o ya no recordaba muy bien cómo aplicarla. Entonces fue de bastante ayuda el quiz que nos hicieron en la sesión sincrónica, recordar lo que se tenía. Entonces digamos que acá en este anteproyecto fue un poquito pues regular porque fue difícil acoplarse, pero se pudo. Luego estaba lo de redes semánticas que ya lo expliqué anteriormente, mis tres categorías, cada una de sus categorías y, y finalmente y lo más como satisfactorio de todo esto es haber podido sacar un poquito adelante lo que era el artículo, que aquí pues veo como se ven, están los comentarios de mis profesores que me ayudaron pues, a llegar a lo que ahorita tengo. Entonces yo no tenía planteamiento del problema, lo que hice fue hacer el planteamiento del problema, lo de las citas lo aprendí muy bien, fue realmente valioso esto. Lo de los objetivos, que solamente era un objetivo general, la justificación, bueno, todo realmente fue retador, pero valió la pena, se aprendió la viabilidad, la exploración de las diferencias del conocimiento, todo lo que tiene que ver con el método, la muestra, el procedimiento, mis mapas de procedimiento y mis referencias. Luego de todo eso venía lo que era Zotero o Mendeley, que en este caso yo utilicé Zotero porque ya lo había utilizado cuando estaba en primer semestre y digamos que sabía más o menos cómo funcionaba. Entonces incluí todos mis artículos, pude lograr los PDFs, y también me sirvió mucho recordar, porque ya no recordaba, que Zotero hace las citas bibliográficas, hace la bibliografía. Fue realmente valioso ese aporte, muchas gracias, porque no lo recordaba. Era pues así, es un poco más sencillo, solamente leer, buscar la información y él mismo te hace la cita. Entonces fue de gran ayuda. Y pues eso fue todo finalmente. Quiero agradecer otra vez a mis profesores porque a pesar de que fue la primera vez que se dictó el curso virtual y que fue un poco difícil para todos acoplarnos a esta nueva tecnología, fue importante, fue un aprendizaje valioso, les quiero agradecer. Espero que en algún momento pueda continuar con mi artículo de revisión, se los informaré si lo quiero hacer. Muchas gracias y espero que se hayan sentido a gusto con mi trabajo y que se hayan llevado una buena imagen de mí. Muchas gracias.